Buenos días, queridos hermanos, querida Iglesia Filadelfia, moviosa misericordia. Hoy es un nuevo domingo para adorar al Señor Jesús, para sentarnos a sus pies, a escuchar su palabra. Hoy vamos a atesorar la palabra de Mateo 6, 19 al 24. Dice la palabra ahí: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Hoy el Señor nos va a enseñar a escoger nuestro tesoro, nos va a mostrar cuál es el secreto de escoger el tesoro que nos conviene, el tesoro en el cielo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por otro día, Señor, en que nos podemos reunir. Este nuevo día de la semana, primer día de semana, donde, Señor, nosotros vamos a atesorar las palabras de vida eterna, Señor. Muchas gracias, Señor, por permitirnos llegar, Señor, a este día a recibir tu palabra. Muchas gracias por los corazones dispuestos, Dios, a atesorar estos secretos que tú nos das. Son importantes, Dios mío, porque esto depende que lleguemos a la vida eterna por tener un buen depósito, buen tesoro en el cielo. Gracias, bendito y maravilloso Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos entonces a atesorar la palabra. Está de Mateo 6, 19 al 24. En sus Biblias usted encuentra que le han colocado unos subtítulos. Esos subtítulos no fueron dirigidos por el Señor Espíritu Santo. El hombre empezó a colocar esos títulos de acuerdo a lo que entendía ahí. Pero realmente el consejo de la palabra de hoy va desde el versículo 19 hasta el 24, aunque tenga diferentes títulos. Y vamos a leer. Dice la palabra del Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti si en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces aquí el Señor en todos estos versículos nos está mostrando algo importante. Aquí el Señor nos está diciendo: haceos, es una orden. Tenemos que hacer tesoros en el cielo, porque allí no hay polilla, no hay orín, no hay ladrones. Allí, porque dice el Señor, donde esté vuestro tesoro estará también vuestro corazón. Entonces, y hay algo importante, dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si su ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué tiene que ver este versículo con hacernos tesoros en el cielo? No sé si ustedes han visto los mineros cuando van a buscar oro, vetas de oro, perlas, esmeraldas, rubíes. Ellos cargan un casco que tiene una lucecita. Casi siempre las minas toca alumbrar y mirar a ver dónde está la veta. Necesitamos buen ojo para descubrir dónde está el tesoro, dónde está la veta, dónde está la piedra preciosa. Entonces, si yo no tengo un ojo bueno, voy a dejar pasar el tesoro, no voy a ver el tesoro. Y el Señor termina diciendo esto, que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces yo, para poder servir al Señor, mi tesoro tiene que estar en el Señor, en el cielo, para poder recoger el tesoro celestial. El Señor, después de habernos amonestado estos tres anteriores enseñanzas, nos amonestó contra la codicia del hombre para recibir alabanza pública. Al momento de orar, lo hacían públicamente. Al momento de ayudar al pobre, o dar la limosna o la bolsa de justicia para el pobre, era para que lo alabaran. La codicia era que los alabaran, o para cualquier otra cosa, para ayunar. El Señor nos habló hace 8 días que para ayunar también lo querían, tenían una codicia
de que los alabaran públicamente. Dios no quiere eso, entonces hoy nos está invitando, nos está advirtiendo de la codicia de riquezas mundanas, ya de las riquezas mundanas, que no podemos escoger las riquezas mundanas porque resulta que las riquezas mundanas van a tener, los tesoros de la tierra, los tesoros mundanos, van a tener una polilla, que si su tesoro son vestuarios lujosos, el Señor está hablando esto en el contexto de que los orientales les gustaba atesorar vestidos costosos y joyas. Entonces él dice, va a haber polilla que se come el vestuario costoso, va a haber orín que corrompe los metales preciosos y ladrones que minan los vestidos y las joyas. Entonces tenemos que escoger un buen tesoro. Dice aquí la palabra que donde ponemos el corazón, allí está nuestro tesoro. Dice, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces nosotros, el Señor no quiere privarnos de que tengamos tesoros. Él quiere enseñarnos a escogerlo bien, lo que valga la pena, lo que nos lleve a la vida eterna. El Señor no quiere que atesoremos cosas temporales. Allá en 2 Corintios 4:18, esta palabra dice que no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces Dios nos invita a atesorar lo eterno. Lo que ahorita no vemos, pero un día vamos a disfrutar, lo que nunca se nos va a acabar. Miren, nosotros podemos atesorar alimentos y resulta que los alimentos se agusanan, les salen gorgojo, se dañan, hasta el maná, el pan que Dios mandaba del cielo, les salían gusanos. Podemos atesorar vestidos costosos, pero les puede salir polilla y los puede dañar. Si atesoramos metales preciosos, el orín los daña o el ladrón se los roba. Entonces nosotros tenemos que de verdad entender que los verdaderos millonarios y que están seguros que no les van a quitar sus riquezas son los que tienen tesoros en el cielo, en el reino de los cielos, los que han asegurado un título o valor en la vida eterna mediante el Señor Jesucristo. Ellos son los que tienen tesoros en el cielo. Mire, las promesas son mejores que cheques al portador. Las promesas de Dios son mejores que cheques al portador. Yo no sé si recuerdan, hace como 1 año y medio en la congregación, yo di una palabra basada en la vida de José que se llamaba los cheques de misericordia y gracia que Dios nos extiende. Y vimos a la luz de la vida de José, me acuerdo que les puse una mnemotecnia de un cheque que se iba llenando con los versículos, y en ese cheque en blanco se iban llenando unos valores absolutos espectaculares que ningún millonario, ningún banco puede extender. El Señor le extendió a José su favor y su misericordia con cuidado, lo protegió, con provisión, le proveyó siempre el cuidado, con protección y con exaltación. Lo último fue que llegó a ser el segundo después de Faraón. Esos son los cheques de gracia y misericordia que Dios nos extiende. Y eso no se lo pudieron quitar a José, estaban extendidos por Dios. Entonces aquí el Señor nos aclara que para poder escoger bien nuestro tesoro, tenemos que tener un ojo que esté lleno de luz. Tenemos que tener un ojo que está dirigido hacia Dios. Y si mi ojo está dirigido hacia Dios, mi corazón va a estar inclinado hacia Dios, mi corazón va a atesorar lo celestial. El Señor no nos prohíbe disfrutar las cosas materiales, las podemos disfrutar. Lo que nos prohíbe es la avaricia de esas cosas materiales. Recuerda que el Señor dijo que buscáramos primeramente el tesoro, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso es añadidura. El Señor nos va a dar la añadidura. Entonces necesitamos sanar nuestro corazón, que entre la luz para poder ver bien el tesoro. No podemos tener un ojo oscuro, un ojo lleno de mundanalidad, porque entonces vamos a escoger mal. Vamos a preferir las cosas mundanas. Entonces el Señor termina este contexto de las riquezas, de los tesoros en el cielo, diciéndonos que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno
y amar al otro, estimar al uno y menospreciar al otro. El Señor nos aclara, no pueden servir a Dios y a las riquezas de este mundo, no lo podemos hacer. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de escoger. Mire, hay gente que tiene mucho dinero y ha invertido en grandes seguros de vida, seguros médicos, pero el seguro médico no le puede dar la salud, en cambio Dios sí. Hay muchos que han atesorado muchas cosas en este tiempo, pero eso no les asegura la vida eterna. Entonces hoy vamos a hablar de las recomendaciones del Señor a través de la palabra para que podamos hacer los tesoros en el cielo, para que nosotros podamos hacer esos tesoros en el cielo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor Jesucristo acá? Aquí el Señor Jesucristo nos está amonestando, Él nos está advirtiendo contra la codicia de las riquezas mundanas, las terrenales, que son temporales, porque siempre se van a deteriorar, siempre va a haber un incendio, una tempestad que va a derribar el palacio más costoso, o el ladrón que se va a robar el carro costosísimo. Él nos invita a que atesoremos la vida eterna, es lo que nos está diciendo el Señor, donde habrá satisfacción completa y actividad perfecta. Entonces nosotros tenemos que atesorar la vida eterna. Eso es lo que vamos a aprender en este día. ¿Cómo atesoramos nosotros la vida eterna? ¿Cuáles son las recomendaciones de la palabra de Dios para atesorar la vida eterna? Entonces, nuestro primer punto, ¿cómo atesoramos la vida eterna? Que equivale a hacer tesoros en el cielo, es lo que vamos a mirar en este día. 5 puntos de cómo atesoramos la vida eterna, que es lo mismo que atesorar en el cielo. Entonces vamos a ir a 1 de Pedro 1, 3 al 5. En 1 de Pedro 1, 3 al 5 encontramos el primer secreto para nosotros atesorar la vida eterna. 1 de Pedro 1, 3 al 5. Dice aquí la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué nos hizo renacer? Para que tuviéramos una herencia, un tesoro incorruptible, incontaminada e inmarcesible, está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces aquí al atesorar, cuando nosotros vamos a atesorar algo, lo primero que tenemos que hacer es abrir una cuenta. Si usted quiere guardar un dinerito, un tesoro, tiene que abrir una cuenta en un banco. Entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir una cuenta en el cielo. Esa cuenta se abre por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Dice que esta herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Está bien, hablando del cielo. Es mediante la fe en el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo abrimos la cuenta en el cielo? Creyendo en el Señor Jesús. A diferencia del pueblo de Israel, que el Señor les prometió una tierra, aquí la tierra prometida, la tierra de Canaán, para nosotros la promesa está en el cielo. Nuestra Canaán está en el cielo. La herencia cristiana es vida eterna en el reino de los cielos. Entonces, la condición, nuestros libros tienen que estar escritos en el libro de la vida. Para ser acreditados, tenemos que tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Entonces, nosotros tenemos que registrarnos. Si usted va a abrir una cuenta, tiene que ir allá, registrar sus datos, hacer un depósito. Nuestro depósito es la fe en el Señor Jesús,
para obtener después una cuenta que lo acredita, unos intereses y bueno, unas ganancias. Entonces, nuestra esperanza es viva en el Señor Jesús. La herencia de un creyente está acreditada por la fe en el Señor Jesús y la vamos a poseer en el futuro, en la vida eterna. En nuestro tesoro, mire lo maravilloso que el Señor lo resalta, es incorruptible, incontaminado, inmarcesible. Entonces, incorruptible no se acaba, no se daña, ese tesoro no se nos daña. Es una fortuna que no se puede gastar, mejor dicho, es tanta que no se nos va a acabar nunca. Incontaminada, lo que significa que es pura, que es perfecta esa herencia, ese tesoro. Inmarcesible, es placentera para siempre. Vamos a disfrutarla siempre, no cambia. Eso de inmarcesible es que no cambia, no se marchita. Mire, usted aquí en las posesiones terrenales, usted se cansa de las posesiones terrenales, sueña con su carrito y tan pronto lo tiene, bueno, al principio lo disfruta y salen y lo lavan todos los días y ya después, ay, qué aburrido, ya quieren cambiar, ya ese carro ya no les gusta, quiere otro. Lo mismo con la casa, ay, tan rico mi casa, y ya después quieren otra mejor. No nos complace, no nos satisface siempre como sí lo va a hacer la herencia y el tesoro celestial, porque es inaccesible. Aquí las posesiones están manchadas, están defectuosas. Tenemos casas lindas, pero goteras en el techo. Tenemos camas blandas, pero cuerpos enfermos sobre esas camas blandas. Tenemos mesas llenas y bonitas, pero estómagos revueltos que no resisten lo que hay en la mesa. Entonces, aquí las posesiones no sirven. En el cielo sí son incorruptibles, incontaminadas, inmarcesibles esos tesoros. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor Jesús? Nos está diciendo a todos nosotros que nuestra herencia, nosotros para disfrutarla, para hacer tesoros en el cielo, tenemos que estar acreditados en la cuenta del cielo, como renacidos por la fe en el Señor Jesucristo, quien resucitó de los muertos. Si usted no ha renacido, si usted no está escrito en el libro de la vida, entonces usted no puede disfrutar de esa herencia celestial. Nosotros tenemos que ser renacidos, eso es lo único que nos acredita para disfrutar el tesoro celestial. Vamos a ver nuestro segundo consejo de cómo podemos atesorar la vida eterna. Lo vamos a ver en Colosenses 2, 2 y 3. Colosenses 2, 2 y 3. Vamos a mirar Colosenses 2, 2 y 3. Dice la palabra, para que seamos para que sean consolados sus corazones, está diciendo Pablo, unidos en amor, le está diciendo a los colosenses, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En el Señor Jesucristo están escondidos todos los tesoros. Tenemos, dice, que hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Todas las riquezas, a fin de conocer el misterio de Dios. ¿Sabe cuál es el misterio de Dios? El Padre, el Señor Jesucristo viniendo a salvar a la iglesia. Y el misterio de Cristo es la iglesia. Ese es el misterio del Padre, es el Señor Jesús, y el misterio de Cristo es la iglesia. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Él es la mina, Él es la perla de gran precio, Él es el tesoro escondido que muchos no han visto. Entonces, de los tesoros de donde proceden las riquezas, es Cristo, todos los tesoros están escondidos en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son los tesoros? Dice, la riqueza del pleno entendimiento. Entonces, el Señor aquí nos está afirmando que Él mismo es una mina inagotable de tesoros, de piedras preciosas, de oro, de todo lo que usted quiera, de conocimiento, de sabiduría, del pleno entendimiento. Esas son riquezas que la gente no ha entendido. Entonces, los tesoros de sabiduría y conocimiento están escondidos en Cristo Jesús. Entonces, solo hace falta que los exploremos,
Señor nos invita allá en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, en las escrituras encontramos la riqueza del pleno entendimiento, el tesoro maravilloso. El alma prospera cuando conocemos la verdad de Jesús. Entonces creemos no solo con el corazón, sino que lo confesamos con la boca y con la vida y con el ejemplo y con la conducta. El conocimiento y la fe enriquecen el alma. Mientras más fuerte nuestra fe, más cálido es nuestro amor y nuestro apego al Señor Jesús y a la rectitud y a la santidad. Entonces los tesoros de la sabiduría no están ocultos de nosotros, los que leemos la palabra. Están en Cristo Jesús, es buscar a Cristo Jesús. Los tesoros de la palabra están escondidos de los incrédulos, de los orgullosos, de las personas que no han aceptado la redención en Cristo Jesús. Si somos fieles, no quedarán escondidos para nosotros, sino que nos serán revelados como esa mina inagotable, como esa mina maravillosa que cada día nos enriquece. Y mire, uno encuentra perlas tan bellas en la palabra que uno brinca de alegría. Uno corre a contarle al que está cerca, mire lo que encontré en la palabra. O cuando estamos leyendo encontramos tesoros y decimos, Dios, qué bella esta palabra, qué maravillosa esta palabra. ¿Qué nos está diciendo la palabra en este segundo punto de Colosenses 2:2? Que nosotros tenemos que esforzarnos, que atesoramos la vida eterna, que equivale a hacer tesoros en el cielo, esforzándonos para atesorar mucho, conociendo y entendiendo al Señor Jesús. No se conforme con lo que otros le enseñaron. Usted mismo escudriñe la palabra, usted compruebe, ¿será verdad eso que me dijeron? Lo voy a leer y el Espíritu Santo le va a revelar y usted va a empezar a atesorarlo. Ya no es el tesoro del que lo dijo, es tesoro suyo también. ¿Cuándo es tesoro de uno? Cuando uno se apropia, cuando uno lo disfruta, cuando uno lo puede gastar, cuando uno lo puede compartir. Ustedes tienen que apropiarse de los tesoros de la palabra, entendiéndolos y atesorándolos en su corazón. Vamos a mirar nuestro tercer recomendación para atesorar la vida eterna, que equivale a hacer tesoros en el cielo, en Efesios 1, 17 y 18. En Efesios 1, 17, 18. Dice aquí la palabra. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, está orando Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la riqueza de la gloria? Dice que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Recuerde que ya leímos ahí en Mateo que el Señor quiere que si nuestro ojo es malo, pues estamos llenos de oscuridad. Si nuestro ojo es bueno, vamos a ser alumbrados porque nuestro ojo se acostumbró a mirar lo bueno, a mirar lo correcto, a mirar la luz, se acostumbró a la luz, ya no nos encandelillamos, ya podemos leer la palabra y la entendemos. Entonces el Señor quiere que cuando nuestros ojos son alumbrados, nosotros vamos a saber cuál es la esperanza a que Él nos llamó. Él nos llamó a vida eterna. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? Esto es algo tremendo. Literalmente significa que nosotros tenemos que ser alumbrados en nuestro corazón para poder recibir el resplandor de la esperanza que nos llega cuando entendemos la enorme inversión que hizo el Señor Jesús en nosotros. Dice, la riqueza de la gloria de su herencia, de la herencia de Jesús en los santos. ¿Qué está diciendo? Jesús invirtió en nosotros. ¿Qué invirtió Señor Jesús en nosotros? Su vida. El Señor allá en la cruz dijo, consumado es. Eso quiere decir que la cuenta estaba saldada, que Él pagó por cada uno de nosotros, que Él invirtió en nosotros. Entonces es enorme la inversión que el Señor hizo. Cuando yo entiendo que yo soy valiosa, que yo valgo la sangre de mi Cristo, yo voy a cuidar mi vida.
No solamente mi vida física, mi vida espiritual. Yo no me voy a dejar contaminar. Yo no voy a despreciar la inversión que Cristo hizo en mí. Yo tengo que cuidar mi vida. El ojo o la visión interior recibe la luz y cuando entiende eso, se valora. Dice, yo tengo que cuidarme. Mire, la gente cuida el celular porque le costó, no sé cuánto le costaría el celular, lo cuidan. Ay, que no se le va a robar, que no se lo vayan a romper, que el niño no se lo vaya a golpear, lo cuidan. ¿Y por qué no cuidamos algo más valioso que el celular? Que nuestra vida. Nuestra vida vale mucho más que el celular, que el carro, la casa, la beca, que todo. Tenemos que cuidarlo. ¿Por qué cuidamos el celular y no cuidamos nuestra vida? ¿Por qué nos exponemos a escuchar cosas que nos pueden contaminar? Así como cuida el celular que no se le golpee, nosotros tenemos que cuidarnos para que no nos vayamos a contaminar, para que no se nos vaya a romper la vida por estar mirando pornografía, por estar mirando una película diabólica, por estar escuchando groserías, por estar hablando groserías. Nuestra vida se puede romper. Entonces cuidemos nuestra vida, no vamos a desperdiciar la inversión que significamos nosotros para el Señor Jesús, la herencia en los santos que somos nosotros, en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que entender que somos responsables de cuidar este tesoro que Dios tiene en cada uno de nosotros. Entonces nosotros cuando hacemos eso, empezamos a atesorar para la vida eterna. Estamos atesorando nuestra propia vida para disfrutarla en el reino de los cielos, una eternidad con el Señor. ¿Por qué vamos a desperdiciar esta inversión tan grande que el Señor Jesús hizo en nuestra vida? Cuidémonos, hermanos, cuidémonos. ¿Cómo es posible que en estos tiempos tan peligrosos la gente no se cuide? Aún cristianos, haciendo reuniones, nosotros no tenemos por qué estar haciendo reuniones ahorita, que el cumpleaños, que la primera comunión, nada, nosotros no participamos en nada de eso. Tenemos que cuidarnos, hermanos, tenemos que cuidarnos porque es que es inversión que Dios hizo en nosotros. Cuidémonos, cuidemos nuestra vida. ¿Qué nos está diciendo el Señor acá, en este versículo? Que tenemos que entender que somos responsables de cuidar nuestra vida eterna, porque Dios ha invertido mucho en nosotros. Cuando yo cuido, voy a perseverar. Si usted cuida su celular, le va a durar, hermano, no se le va a acabar. Se va a aburrir con él y no se le va a acabar. Entonces cuide su vida eterna y le va a durar para la eternidad. Cuide su vida eterna. Llene su ojo de luz. Cuide su vida. Lo que no le sirve, no lo exponga. Así como usted protege sus tesoros, ¿por qué no protege el tesoro más grande de Dios, que no somos nosotros mismos? Cuidémonos para no perder la vida eterna. Vamos a mirar nuestro cuarto punto. ¿Cómo atesoramos la vida eterna, que equivale a hacer tesoros en el cielo? Vamos a ir a Marcos 10, 28 al 30. En el contexto del joven rico, que quería ser discípulo de Jesús, pero no estaba dispuesto a pagar el precio, vamos a leer Marcos 10, 28 al 30. El Señor acaba de hablar con el joven rico, ahorita leemos, ese es el último punto. Pero entonces Pedro, escuchando, llega y dice, entonces Pedro comenzó a decirle al Señor Jesús, he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora y en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Esta palabra que está en el contexto del joven rico, que le dice que qué va a hacer para heredar la vida eterna, entonces Pedro le dice, escuchando todo eso que el Señor le dijo al joven rico, oiga, yo lo he dejado todo y te he seguido. Y el Señor le dice, vea, tranquilo, ninguno que haya dejado todo lo que Pedro decía, va a recibir 100 veces más en esta vida. Entonces, esta palabra nos está hablando que nosotros tenemos que ser capaces
para atesorar en el cielo, de renunciar a dinero, a familia, a fama, por seguir al Señor Jesús. A todos nos ha tocado seguir al Señor Jesús. La promesa del Señor Jesús supera las pérdidas materiales y las persecuciones que podamos sufrir. Todo nos ha tocado. Al principio, cuando yo conocí al Señor, yo era la única, ni mi esposo, ni mi mamá, ni mi familia. Y sí fui perseguida. Y al principio tocó renunciar para seguir al Señor. Y el Señor me dio mucho más, me dio a todos ustedes, me dio a todos mis hermanos. El Señor ha sido maravilloso, Él cumplió su promesa en mi vida. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de renunciar a dinero, a familia, a fama, a puestos, a aplausos, a lo que sea que nos separe de Jesús, que nos impida ser discipulados por el Señor Jesús. Entonces la prueba más grande de que nosotros seguimos es cuando nosotros renunciamos al amor de los amigos, de la familia, de hermanos, de tierra, de trabajo, de ganancias. Cuando yo me convertí a Cristo, amigas mías me dijeron, ya no sos mi amiga, me dijo una amiga mía. Ya no sos, te volviste evangélica, ya no sos mi amiga, una caleña. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de poner en perspectiva qué es lo más valioso. ¿Cuál es el tesoro que no se pierde? Apuntémosle a ese tesoro. El tesoro que no se pierde es seguir a Jesús. El discipulado con el Señor Jesús es seguirlo a Él, es renunciar a todo por seguirlo a Él. Nosotros tenemos que ser capaces de dejar todo para seguir al Señor Jesús. Nosotros tenemos que ser capaces de invertir nuestra obediencia, nuestro afecto en el Señor Jesús. Tenemos que ser capaces, pero nosotros a veces ponemos, no, es que mi mamita, mi papito, mi esposo, no, primero el Señor. Los discípulos dijeron, cuando empezaron la iglesia primitiva, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro aprendió, y Pedro estuvo dispuesto hasta su vida dejarla por seguir al Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos. El Señor nos está diciendo acá que nosotros tenemos que estar dispuestos a invertir toda obediencia y afecto en el banco del cielo, en la persona del Señor Jesús, siguiéndole a Él, en vez de seguir a la familia, al mundo, al dinero o a la fama. Tenemos que estar dispuestos a invertir todo en el Señor Jesús. Nuestro afecto primero, no es que no amemos a la familia, sí, pero primero el Señor, hay otra palabra que dice, el que no menosprecia a padre o a madre antes que a mí no es digno de mí. Menospreciar es que tenemos que catalogar por valores. Usted cuida lo más valioso. En su caja fuerte usted mete lo más valioso. Entonces, en la caja fuerte de su corazón, el más valioso es el Señor. Tiene que ser así, el más valioso el Señor, y después de ahí para allá usted póngalo como lo quiera, pero primero el Señor Jesús, primero el Señor Jesús. Entonces nosotros aquí tenemos que ver que tenemos que estar dispuestos a invertir, a hacer esa inversión de obediencia y afecto en el banco del cielo y en la persona del Señor Jesús, antes que seguir a familia, mundo, a dinero y a fama. Cuesta, claro que cuesta, pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Vamos a mirar nuestro último punto, cómo atesoramos la vida eterna, que equivale a hacer tesoros en el cielo. Vamos ahí mismo en Marcos 10:21, ya en el caso del joven rico. Lo dejé aquí porque es muy importante, lo dejé últimas para que nos quede ahí. Dice la palabra, bien este joven, leamos ahí en el versículo 17, Marcos 10:17, dice, al salir él, el Señor Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es la pregunta que le está haciendo este hombre rico. El Señor le dice que sí, tiene que guardar los mandamientos. Él dice, sí, yo todo eso lo he guardado. Mercho era súper obediente en los mandamientos. Y el Señor, en su omnisciencia, le dice en el versículo 21, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Y el 22 dice, pero él afligido
esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él no quiso aceptar esa solicitud del Señor. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Le está preguntando, ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Entonces la exigencia específica a un corazón que pretendía tener devoción hacia Dios porque quería ir al cielo, le está hablando, le está diciendo, toma tu cruz y sígueme. Le está diciendo, vuélvete discípulo mío, conviértete en un discípulo mío, atesora mi palabra, es lo que le está diciendo el Señor. Pon tus oídos, tus ojos, tus fuerzas, tu caminar en pos de mí. Pero él no quiso. Él quería estar detrás de las riquezas, cuidando sus inversiones, cuidando todo lo que tenía. ¿Estamos dispuestos a soportar esa cruz? De seguir al Señor Jesús, cueste lo que cueste, dejar, a él le tocaba dejar todas sus riquezas, con la expectativa de recibir la vida eterna. ¿Estamos dispuestos a eso? Ese joven quería ser un seguidor del Señor Jesús, pero en condiciones fáciles. Si el Señor se lo hubiera puesto fácil, a lo mejor. Él quería obtener la vida eterna, pero también quería retener sus posesiones materiales. Él no quería, él quería servir a Dios y a las riquezas. Él quería tener la vida eterna, pero quería también tener la fama, el poder y la gloria en esta tierra. Entonces, seguir al Señor no es tan fácil. Él demanda una obediencia total. Cuando Él dice, toma tu cruz, ven y sígueme tomando tu cruz, ¿cuál es la cruz de cada uno? Cada uno tendrá que dejar cosas. Cada uno tendrá que crucificar cosas, sacrificar cosas. Tenemos que sacrificar. Él tenía que sacrificar sus posesiones para seguir al Señor. No estaba dispuesto. Entonces, seguir al Señor no es tan fácil, hermanos. Si Él va a la derecha, yo voy a la derecha. Si Él para, yo paro. Si Él corre, yo corro. Si Él va a la izquierda, yo voy a la izquierda. Eso es seguir al Señor. Pegarse al Señor Jesús. Escucharlo atentamente. Fijar nuestros ojos en Él, para donde, mejor dicho, no perderlo de vista al Señor. ¿Cómo no perdemos de vista al Señor? Mire, aquí está la ruta. ¿Se acuerda que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Aquí está la ruta para seguir al Señor Jesús. Aquí está el derrotero con que nosotros podemos hacer para seguir al Señor Jesús. Entonces, el Señor está diciéndole a este joven que tenía que estar dispuesto a invertir tiempo en el discipulado con Jesús. Un discipulado es seguir las pisadas del maestro, del que está enseñando. Hacer esto que estamos haciendo nosotros en este tiempo, atesorando cada palabra, cada enseñanza del Señor Jesús. Yo pienso que este lema que el Señor nos dio a mi esposo y a mí el año pasado, nosotros siempre oramos al final de año, Señor, ¿cuál es el lema del otro año? Y nosotros empezamos a orar como desde junio. Y el Señor nos habló de este lema, que era el año de atesorar las palabras de vida eterna. Y yo me pongo a pensar qué tal el Señor no hubiéramos escogido otro lema. El año porque muchas iglesias seguramente lo tienen, el año de la libertad. El año de encontrar todo lo que usted quiera, el año de la victoria. Y con este tiempo que estamos viviendo, no cabe ese lema. Este es el tiempo de atesorar las palabras de vida eterna. Es el tiempo de seguir al Señor de cerca. Es el tiempo de escucharlo atentamente. Es el tiempo de mirarlo, de tener un ojo sano para mirarlo y seguir al Señor Jesús muy de cerquita para encontrar ese tesoro, para disfrutarlo un día, porque es una herencia incontaminada, inmarcesible, que no se nos va a acabar, hermano. Entonces sigamos al Señor Jesús. Estemos dispuestos a invertir el tiempo en discipulado con el Señor Jesús. Aquí en la palabra, en el Señor Jesús, ahí está el discipulado perfecto. ¿Cuál es nuestra conclusión en esta mañana? La conclusión entonces de cómo hacemos tesoros en el cielo. Lo primero que tenemos que hacer es
renacer por la fe en el Señor Jesucristo para acreditar una cuenta en el cielo. Primero acreditemos nuestra cuenta en el cielo por medio de la fe en el Señor Jesús para que nuestro nombre sea escrito en el banco del cielo. Lo segundo que vamos a hacer para hacer tesoros en el cielo es atesorar mucho por conocer y entender al Señor Jesús. Atesoremos mucho, acumulemos, invirtamos en el cielo conociendo la sabiduría que está escondida en él. Lo tercero que vamos a hacer para hacer tesoros en el cielo es cuidar la inversión de Dios en nosotros. Me tengo que cuidar. No voy a dejar que mis ojos se desvíen. No voy a dejar que mis oídos escuchen cosas sucias. No voy a hablar cosas que no convienen. Voy a cuidar la inversión que soy yo en el reino de los cielos. Lo cuarto que yo tengo que hacer para hacer tesoros en el cielo es invertir toda mi obediencia y afecto en la persona del Señor Jesús. A veces hemos invertido afecto en otras que nos han desilusionado, que nos han fallado, pero cuando usted invierte en el Señor Jesús, Él nunca nos falla, Él siempre es fiel. Invirtamos nuestra obediencia y nuestro afecto. Y lo quinto que vamos a hacer es invertir tiempo en el discipulado con el Señor Jesús, siguiéndolo a Él, muy de cerquita, no perderlo de vista, no dejar de escucharlo, escuchémoslo atentamente y vamos a tener ese tesoro en el cielo. Vamos a orar y vamos a ministrar la bendita cena del Señor, que es una ordenanza que Él nos ha dado, y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Padre, nosotros queremos darte gracias, Señor, por tu bendita palabra en este día, Señor. Gracias, Dios, porque sí queremos hacer tesoros en el cielo. Es fácil, Señor. La inversión más grande tuya la hiciste. Nos limpiaste de nuestro pecado en aquella cruz. Nos diste redención y vida eterna, Señor. Nos queda fácil, Dios, atesorarte a ti, Señor, porque tú te diste por amor a nosotros. Nos queda fácil porque nos has mostrado el camino, la verdad y la vida que eres tú mismo. Nos queda fácil atesorar, Señor Jesús. ¿Cómo no hacerlo, Dios? Te pedimos perdón cuando hemos valorado las cosas de esta tierra que se pueden dañar, que se las pueden robar, Dios mío, que atesoremos lo celestial, lo divino, lo eterno, Señor, para hacernos tesoros en el cielo. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén.